Hola, bienvenidos a todos. Tengo este chal para tejer para 3 tallas con todas las indicaciones que pueda usted necesitar. Este tejido se hace en 2 partes, primero el lado derecho, enseguida el lado izquierdo, y al momento de unir las 2 piezas, se va a ir disminuyendo en este espacio para que forme a un triángulo. Y este espacio va a darle una vista muy bonita al chal en la parte de atrás de la espalda. Según la medida que vaya a tejer, si lo va a querer en tamaño chico, va a tejer 4 piñas. Aquí tengo la medida, son 2, 3 y 4. Aquí tengo las 4 piñas. Le voy a dar la medida por si usted tiene un estambre más grueso o más delgado. No va a basarse en las cantidades de las piñas, sino que en la medida. Aquí tenemos 45,5 centímetros, que es un poquito menos de 18 pulgadas. Este es para un tamaño chico. Cuando deja la última vuelta de puntos altos, no le dé el aumento de 3 puntos. Si esta es la última vuelta, ya las 3 cadenas no las vaya a tejer para que le queden los últimos puntos altos de 5. Para tamaño mediano va a tejer una piña más. Aquí tenemos el lado de arriba que sí termina con 5 puntos altos. Les voy a dar la medida para un tamaño mediano. Son 5 piñas, pero según el grueso del estambre que esté tejiendo van a ser 52 centímetros, que son 20 pulgadas y media. Y para este tamaño L grande que estoy tejiendo, hasta aquí llegué en el lado derecho. Le voy a dar la medida, que son las 6 piñas hasta aquí. No lo estiro, solamente le doy la medida. Son 56 centímetros, 22 pulgadas para una medida L grande. Usted va a ver que es muy poco el espacio que le estoy dando de cada medida, pero es correcta. Aquí termina la L. Cuando digo L es talla grande. Y para cerrar las 2 partes va a necesitar el doble, porque el espacio que tiene aquí del triángulo tejido se necesita ir haciendo la disminución y va avanzando la cantidad de piñas, que son 6 piñas más aparte de las que ya tejimos en cada lado. Usted va a ver el tejido que va a estar correcto el tamaño. Este es el estambre que voy a usar. Esta es la línea del estambre. Aquí tiene la información. Es el número 3. Son 100 gramos. Lo voy a tejer con el gancho 2.5 milímetros. Empiezo mi tejido con 15 cadenas. Vamos a tejer pasando 2, 3, 4. En la cadena número 5, 3 puntos altos en el mismo espacio de cadena. Cinco cadenas. Paso 4 cadenas en las 5, medio punto, 5 cadenas. Paso 4 cadenas. Es la última cadena. Un grupo de 6 puntos altos. Este grupo lo vamos a estar tejiendo en cada vuelta. 2 cadenas de separación y los siguientes 3 puntos altos en el mismo espacio.
el grupo de 6, la primera vuelta de base. Vamos a continuar la segunda vuelta. Vamos a tejer 9 vueltas para iniciar el tejido. Estas 9 vueltas no se van a repetir. 5 cadenas. Le doy la vuelta al tejido, el mismo grupo de 6 puntos altos, separado de 2 cadenas. El grupo de 6, 5 cadenas, medio punto en el lazo de cadena, 5 cadenas, medio punto en el lazo de cadena, 2 lazos de 5 cadenas, 7 cadenas, medio punto en la primera cadena, medio punto. Terminamos la segunda vuelta. Vamos a empezar la vuelta 3, 5 cadenas, le doy la vuelta al tejido, espacio de 7 cadenas, 5 puntos altos. Pasamos la primera cadena en la segunda cadena, el primer punto alto, un punto alto en cada cadena. Es el grupo de 5 puntos altos, 5 cadenas, medio punto en el lazo de cadena, 5 cadenas, medio punto en el lazo de cadena, 5 cadenas, el grupo de 6 puntos altos, aquí terminamos la vuelta 3 con 3 lazos de 5 cadenas. Vamos a tejer la vuelta 4. Esto es lo de arriba. Vamos a decir que es del cuello y esto es lo de abajo del chal. Siempre vamos a tener un grupo de 6 puntos altos en la orilla con este lacito de 5 cadenas. Vamos a terminar la vuelta con los 6 puntos altos y vamos a empezar la siguiente, todo el tejido con 5 cadenas. Le damos la vuelta, 6 puntos altos de la cuarta vuelta, cinco cadenas. Estos espacios de lazos, todo el tejido van a ser de 5 cadenas. Tengo 1, 2, 3 lazos de 5 cadenas y vamos a tejer en este espacio 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tomamos este último punto alto, medio punto. Cuando estemos en la vuelta de arriba de los puntos altos,
siempre son 7 cadenas arriba de los 5 puntos altos. 3 cadenas, aquí es el aumento que vamos a estar haciendo en toda la orilla de arriba. Pasamos una cadena y en la siguiente medio punto. Ahí está terminada la cuarta vuelta. Vamos a empezar las 5 con 5 cadenas. Todas las vueltas las vamos a empezar con 5 cadenas en la parte de arriba. 3 puntos altos en el lazo de 3 cadenas. Una cadena de separación. 5 puntos altos en el lazo de 7 cadenas. Pasamos la primera cadena, en la siguiente el primer punto alto. Así vamos a tejer un punto alto en cada espacio de cadena. Aquí tengo el último punto alto. 5 cadenas. En cada lazo medio punto con 5 cadenas. Medio punto. Medio punto, 5 cadenas. El grupo de 6. Aquí terminamos la vuelta 5. Vamos a tejer la vuelta 6 con 5 cadenas. Le damos la vuelta al tejido y vamos a continuar con el grupo de 6 puntos altos, 5 cadenas, medio punto en cada lazo. Ok, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 lazos de 5 cadenas. En la vuelta 6, 7 cadenas. Porque estamos arriba de los 5 puntos altos, medio punto, 7 cadenas. Medio punto en la segunda cadena. Ahí terminamos la vuelta 6 con 2, 3, 4 lazos de 5 cadenas y 2 de 7. Terminamos la vuelta 6. Vamos a empezar la vuelta 7. 5 cadenas. Punto alto en la segunda cadena. Vamos a tejer los 5 en el grupo de las 7 cadenas, uno en cada espacio. Aquí tenemos ya el grupo de 5. Una cadena, pasamos una cadena, 5 puntos altos. El segundo grupo de 5 puntos altos. Aquí empieza el aumento, 3, y aquí ya se convierte en 5. Aquí empieza el aumento de 3 y se convierte en 5. Tenemos un grupo ya de 5 y acá ya tenemos 2. Así se van a ir aumentando cada segunda vuelta de puntos altos, porque tenemos también una vuelta de lazos. Vamos a continuar en la vuelta 7, 5 cadenas, medio punto en cada lazo de cadena.
Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lazos de 5 cadenas en la vuelta 7. Vamos a terminarla con un grupo de 6 puntos altos. Aquí terminamos la vuelta 7. Vamos a tejer la 8, 5 cadenas. Le doy la vuelta al tejido. El grupo de 6. Aquí está el grupo de 6. Vamos a continuar en cada lazo de cadena de 5 y el medio punto hasta llegar a este espacio. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lazos de 5 cadenas. Después de este medio punto, 7 cadenas y medio punto en el espacio de cadena. 7 cadenas. Medio punto en el último punto alto. 3 cadenas. Pasamos una cadena y en la segunda cadena medio punto. Ahí terminamos la vuelta 8. Vamos a empezar la 9 con las 5 cadenas. Le doy la vuelta al tejido y en el lazo de 3 cadenas, 3 puntos altos, una cadena de separación, 5 puntos altos, empezando en la segunda cadena, una cadena de separación y continuamos, pasamos una cadena, 5 puntos altos. Aquí tenemos los dos grupos de 5 puntos altos. Vamos a continuar con 5 cadenas y medio punto en cada lazo hasta terminar el último grupo de 6 puntos altos en la vuelta 9. Ahí está terminada la vuelta 9. Tenemos 6 lazos de 5 cadenas y el grupo de 6 puntos altos. Vamos a empezar la 10. Desde esta vuelta, de la número 10 a la número 19, vamos a repetir todo el tejido. La número 10 se empieza con 2 cadenas, le damos la vuelta al tejido y empezamos con el grupo de 6. Aquí tenemos, después de las 2 cadenas, el grupo de 6, 5 cadenas. Pasamos un espacio sin tejer y en la cadena 3 a la mitad del lazo voy a tejer un punto alto, 5 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Ahí tenemos una V. Aquí va a empezar la piña, 5 cadenas. Pasamos un espacio sin tejer en el siguiente, en la tercera cadena, el grupo de 6 puntos altos en el mismo espacio de cadena. El grupo de 6, 5 cadenas. Pasamos un espacio sin tejer en el siguiente medio punto y aquí tenemos un grupo de 5. Tenemos que tejer las 7 cadenas. Medio punto en el espacio de cadena, 7 cadenas. Medio punto en el espacio de cadena, 7 cadenas.
en la segunda cadena medio punto y ahí terminamos la vuelta 10. Vamos a empezar la 11, 5 cadenas, le damos la vuelta al tejido, los 5 puntos altos, el primero en la segunda cadena, 3 grupos hasta llegar hasta este espacio. Tenemos los 3 grupos, 2 espacios de una cadena, 5 cadenas, medio punto en el lazo de cadena, 5 cadenas, el grupo de 6, 5 cadenas, en el espacio de las 5 cadenas 13 puntos altos, aquí tenemos los 13 puntos altos, 5 cadenas y terminamos la vuelta con el grupo de 6. Terminamos la vuelta 11. Vamos a tejer la 12, 5 cadenas, le damos la vuelta al tejido. Aquí tenemos el grupo de 6 de la vuelta 12, 5 cadenas, medio punto en cada punto alto. Vamos a hacer 13 medios puntos. Aquí tenemos los 13 medios puntos, 5 cadenas, el grupo de 6, aquí tenemos el grupo de 6. Esta es la piña, todos los espacios en cada lado de la piña son 5 cadenas y vamos a tener siempre un grupo en cada lado de 6 puntos altos en la piña. Vamos a continuar con 5 cadenas, medio punto en el lazo de cadena, 5 cadenas, medio punto en el lazo de cadena y tejemos 7 cadenas, medio punto, 7 cadenas, medio punto, 7 cadenas, medio punto en el último punto alto porque necesitamos espacio para tejer 3 cadenas. Pasamos una cadena y en la segunda el medio punto y ahí terminamos la vuelta 12. Vamos a tejer la 13, 5 cadenas, 3 puntos altos, una cadena de separación. En la segunda cadena, el primer punto alto de 5,
En esta vuelta de puntos altos tenemos 1, 2, 3 espacios de 5 puntos altos. Vamos a tejer hasta aquí. Los 3 grupos de 5 puntos altos separados de una cadena es la vuelta 13. Tengo 5 cadenas, medio punto en el lazo de cadena, 5 cadenas, medio punto en el lazo de cadena, 5 cadenas, el grupo de 6, aquí tengo el grupo de 6, 3 lazos de 5 cadenas, 5 cadenas para la piña, tenemos 13 medios puntos en la vuelta anterior. Vamos a pasar el primer medio punto en el segundo, empezamos y vamos a tejer 11 medios puntos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hay que estar en esto bien seguro de que estén los 13 puntos altos y en la segunda vuelta de la piña los 13 medios puntos, y aquí en esta vuelta en la 13 tenemos 11 medios puntos. El primero no se tejió ni el último se tejió. En estas vueltas se van a ir disminuyendo un punto en cada lado de la piña. Tiene que estar bien segura, le digo, porque después no va a terminar al lado que necesita el tejido, porque se le van a reducir las vueltas si no tiene los puntos. Siempre cuente, aquí tenemos 11, en la siguiente vuelta vamos a tener 9, en la siguiente 7, y así se van a ir disminuyendo 2 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y el grupo de 6. Y terminamos la vuelta 13. Aquí está terminada la vuelta 13. Vamos a empezar la 14, 5 cadenas, le doy la vuelta al tejido, 6 puntos altos, 5 cadenas, pasamos el primer punto sin tejer, 9 medios puntos, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Dejamos el último punto sin tejer, las 5 cadenas y el grupo de 6, 5 cadenas en cada espacio. Aquí tenemos la vuelta 14, el grupo de 6, y tenemos 1, 2, 3 lazos de 5 cadenas y 3 lazos de 7 cadenas. Y por último, de la vuelta 14 tenemos 7 cadenas y tejemos medio punto en la segunda cadena. Y ahí terminamos la vuelta 14. Vamos a empezar la 15 con 5 cadenas. En la segunda cadena, los 5 puntos altos en cada cadena. Y una cadena de separación. Los siguientes 3 espacios, hasta aquí vamos a tejer los siguientes 3 grupos. Seguimos en la vuelta 15. Aquí tenemos 4 grupos de 5 puntos altos separados de una cadena, 5 cadenas, medio punto,
En el espacio de cadena, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas y el grupo de 6 puntos altos. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 lazos de 5 cadenas, el grupo de 6 y tejemos 5 cadenas. En el segundo medio punto tejemos el medio punto, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a tejer los 5, 3, 4, 5 cadenas y el grupo de 6 y terminamos la vuelta 15. Aquí está la vuelta 15 terminada. Vamos a empezar la 16. Las 5 cadenas, el grupo de 6, 5 cadenas. Vamos a pasar el primer medio punto y tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenas. El último medio punto lo dejamos sin tejer. El grupo de 6. Vamos a continuar aquí 5 cadenas y tejemos en cada espacio las 5 cadenas. Ok, estamos en la vuelta 16. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 lazos de 5 cadenas, 7 cadenas. Vamos a terminar 7 cadenas. Y aquí, como necesitamos espacio, lo ponemos el medio punto en el último punto alto, 3 cadenas, medio punto en la segunda cadena y ahí terminamos la vuelta 16. 3, 4, 5. Vamos a empezar la 17. Le damos la vuelta al tejido y este es el aumento, 3 puntos altos, porque en la siguiente vuelta se va a convertir en un grupo de 5. Ahí están los 3 puntos altos, una cadena de separación. En la segunda cadena, el primer punto alto, ya saben que vamos a tejer 1, 2, 3, 4 grupos de 5 puntos altos separados de una cadena. La vuelta 17. Ok, estamos en la 17. Aquí está 4 grupos de 5 puntos altos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lazos de 5 cadenas, el grupo de 6, 5 cadenas y continuamos con la piña. Pasamos el primer medio punto y tejemos 1, 2 y 3, 5 cadenas y el último grupo de 6 puntos altos. Aquí terminamos la vuelta, la 17. Esta es la 10, aquí la tengo marcada, la 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, la 17. Ok, ahí está el grupo de 6 y así terminamos la vuelta 17. Empezamos la 18, 5 cadenas, el grupo de 6, el grupo de 6, 5 cadenas, medio punto en la mitad porque tenemos 3 medios puntos, 5 cadenas, un grupo de 6, el grupo de 6. Vamos a continuar un lazo de 5 cadenas para continuar con la vuelta 18.
Ok, aquí tenemos la vuelta 18. Después del grupo de 6 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lazos de 5 cadenas. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lazos de 7 cadenas. Ahí está terminada la vuelta 18. Vamos a empezar la 19. 5 cadenas. Le doy la vuelta al tejido. En el segundo espacio de cadena, el grupo de 5. Aquí tengo 5 puntos altos, una cadena de separación. Vamos a continuar en cada espacio de las 7 cadenas, los 5 puntos altos. Aquí tenemos la vuelta 19, los grupos de 5 puntos altos, 6 espacios de 5 cadenas, el grupo de 6. Y en este grupo de puntos altos vamos a cerrar la vuelta 19 con medio punto y ahí queda el motivo y la última vuelta que se va a repetir desde esta marquita que tengo aquí. Usted la puede marcar. Esta es la número 10. En la vuelta que tenemos la B, de la 10 a la 19 se va a repetir todo el tejido. Ya para empezar la vuelta 10 de repetición son las 2 cadenas como empezamos la 10 y le damos vuelta al tejido. Empezamos el grupo de 6 puntos altos. Solamente les voy a indicar este espacio para hacerles notar otro detalle. Dos, 3, 4, 5. Pasamos el lazo que tenemos en este espacio y en la cadena de en medio tejemos la B. Esta es la vuelta 10 de repetición. En el mismo espacio el punto alto. Pasamos un espacio. En la cadena de en medio el grupo de 6. Ustedes ya tienen toda la información, cómo hacer cada vuelta. Las 5 cadenas, pasamos un espacio y medio punto en este espacio. Aquí tejemos las 7 cadenas, el medio punto. Ahí está empezada la vuelta 10 de estas 2 cadenas en adelante. Esto es lo que quería hacerles notar. Este espacio solamente quedó aquí. Aquí quedaron 1, 2, 3, 4 lacitos de 5 cadenas cada uno. Aquí también igual tenemos 4 lacitos en el primer espacio que tejimos. Este ya no se va a tejer, aquí va a quedar esta ondita. Aquí vamos a empezar una nueva. Esto ya queda sin tomarse en cuenta este lado. Es todo. Vamos a continuar de la 10 a la 19 repitiendo lo mismo. Lo único diferente que aquí va a ir aumentando, va a ir creciendo. Usted va a tener más grupos de 5 puntos altos, pero ya sabe cómo irlos tejiendo y este espacio no cambia. Toda esta línea de la piña no cambia, es la misma. Vamos a tejer de la 10 a la 19 todo el espacio de largo que necesite. Ok, aquí estoy en la vuelta 13 de repetición, nada más para mostrarles cómo va a ir haciendo la forma la siguiente piña y esto quedó separado.
Aquí cada 2 vueltas va aumentando un grupo de 5 puntos altos. Aquí termino la parte derecha del tejido. Tengo 17 grupos de 5 puntos altos y 6 piñas. Estoy en la vuelta 19. Voy a cerrar la piña con un medio punto y no cortamos el hilo. Con este mismo hilo vamos a continuar el tejido, ya teniendo la parte izquierda tejida. Vamos a empezar el lado izquierdo.